Hoy les voy a hablar sintéticamente sobre la historia en los comienzos del cristianismo. En los tiempos de Jesús, la zona del Mediterráneo era gobernada por el Imperio Romano desde alrededor de 60 años antes. Después del derramamiento del Espíritu Santo, en el inicio de la Iglesia, el cristianismo se extendió rápidamente durante el primer siglo y crecía con mucha pureza en doctrina. En esos tiempos, fuera de Israel tenía mucho auge la filosofía griega, alguna buena y alguna mala. Dios usó tanto la buena como la mala para comenzar a difundir la doctrina cristiana. La mala filosofía, esencialmente atea, si bien desvió a muchos gentiles hacia la adoración supersticiosa de los falsos dioses, esto, en lugar de ser perjudicial para el cristianismo, lo benefició en el sentido que intensificó el hambre del corazón humano por el verdadero Dios. En cuanto a la filosofía griega, a la buena filosofía griega, preparó al mundo para la venida de Cristo, porque exaltaba el valor del espíritu humano y las verdades espirituales y morales, y esos conceptos enriquecieron la doctrina cristiana. Además, el idioma griego llegó a ser el lenguaje común a través de todo el mundo mediterráneo. Aún en Palestina, los buenos judíos estaban forzados a aprender el griego para comerciar en los mercados. Por lo tanto, los discípulos de Cristo pudieron empezar su trabajo de evangelización fuera de Israel sin esperar a aprender un nuevo idioma. El griego era el idioma de la mayor parte, y si no de todo, del Nuevo Testamento. Dios también utilizó el espíritu griego para que se vea favorecido el movimiento cristiano, porque los griegos tenían un intenso amor por la verdad, una visión amplia y mucha iniciativa. Cuando los soldados romanos se apoderaron de Palestina, tuvieron mucha influencia en la vida social. Por eso, el Nuevo Testamento habla de centuriones romanos, de guardias romanos, de carceleros romanos, de castillos romanos, de gobernadores romanos. Debido a ese poder del Imperio Romano, los cristianos se fueron de su tierra hacia diversas partes del mundo mediterráneo. Es lo que se llamó la diáspora o dispersión, precisamente porque abandonaron su lugar y se repartieron entre otros países. Posteriormente, el gobierno de Roma tuvo un alcance mundial y llegó a ser el gran enemigo del cristianismo antes de finalizar el primer siglo. En esos tiempos, los ejércitos romanos adoptaban los falsos dioses de cada nación que conquistaban, requiriendo que la nación subyugada aceptara los dioses romanos, incluyendo el endiosamiento del emperador romano. Mientras se sucedía la historia, el pueblo judío preservó cuidadosamente la revelación que Dios le había dado sobre dos grandes verdades grabadas con fuego en sus almas. La primera es que solo hay un Dios para los hombres, y la segunda, que la relación de Dios con los hombres es personal y no nacional. Cuando se produjo la dispersión, comenzaron a transmitirse las enseñanzas de Cristo al mundo gentil, es decir, a los no judíos. Se hizo conocer el amor de Dios a los hombres y que Cristo murió en la cruz para que tengamos un nacimiento en el Espíritu y obtener la vida eterna. Pese a los esfuerzos de muchas otras religiones para atraer a los hombres, el cristianismo empezó a crecer como una semilla de mostaza, porque el paganismo estaba en bancarrota y no podía responder a los corazones hambrientos, porque nada podía compararse con la revelación de Dios en Cristo. Entonces, cada cristiano se convirtió en misionero. El fuego sagrado saltó de amigo a amigo porque los cristianos tenían la convicción de que sólo Cristo podía salvar al mundo perdido que los rodeaba. Pasaron así 70 años desde la muerte de Cristo hasta la del último apóstol. Alrededor del año 66 estalló la guerra judía en Palestina,
resultando en la completa destrucción de Jerusalén el año 70 a manos de Tito, el romano. Esta catástrofe marcó el fin del templo de Herodes y de los sacrificios de los judíos. Al mismo tiempo, desarraigó la iglesia cristiana de Jerusalén y se esparció aún más a la gente. Debemos destacar que por todo lo expresado y también por otras causas, al final del primer siglo, el movimiento cristiano era puro en doctrina y crecía numéricamente. Entre los años 100 y 325 hay un período con dos peligros para el cristianismo. Primero, hostilidad y violencia de gobiernos paganos. Segundo, corrupción y división interna. Esa violencia se exteriorizó en emperadores romanos que condenaron a muerte al que se llamara cristiano. En dos ocasiones durante el período se hicieron esfuerzos para exterminar al cristianismo por todo el mundo, y hubo muchos que murieron martirizados. Durante el segundo siglo ocurrieron inundaciones, temblores y otras catástrofes naturales. Muchos maldijeron a los cristianos porque decían que la causa era el disgusto de los antiguos dioses paganos que los estaban castigando por traer una nueva religión, decían, refiriéndose al cristianismo. Decían que los cristianos eran ateos porque no tenían ídolos ni imágenes, que eran caníbales por comer el cuerpo del Señor y beber su sangre. Decían que había inmoralidad porque tenían un concepto sensual de la palabra amor y que practicaban la magia y brujería atribuyendo esa condición al ritual de la cena y el bautismo. El gran abismo entre las ideas éticas del cristiano y las del pagano constantemente exponían al cristiano a la ira de la gente y a la persecución. Los cristianos se negaban a asistir a los brutales e inmorales espectáculos y torneos, se negaban a matar a sus hijos abandonándolos en lugares solitarios, y se negaban a vivir de acuerdo con las normas que exaltaban la lujuria y las posesiones materiales y rehusaban a reconocer cualquier otro Dios. Surgieron así los apologistas. Eran un grupo de escritores cristianos estudiosos y muy preparados de los siglos II y III que se esforzaron por justificar las doctrinas del cristianismo, refutando también doctrinariamente los ataques de los paganos, y defendían el cristianismo contra las acusaciones de ateísmo, libertinaje y canibalismo, con argumentos teológicos y vinculando el cristianismo con las profecías del Antiguo Testamento, para mostrar que el movimiento no era una innovación, sino que era antiguo y respetable. Estas y otras situaciones que se sucedieron y controversias internas que luego vinieron, ayudaron a mostrar la necesidad de un canon o colección de escritos inspirados, autorizadamente reconocidos. Son los escritos que componen el Nuevo Testamento bajo la conducción del Espíritu Santo. Pero la mayoría de los discípulos del primer siglo murieron martirizados. También millares de cristianos murieron a manos de los soldados imperiales que respondían al emperador de turno durante los siglos II y III. El alivio vino cuando el emperador Constantino abrazó la causa cristiana, tal vez por motivos políticos, pero cesó la persecución. El período se cierra con el primer concilio mundial de cristianos en Nicea en el año 325, cuando el cristianismo empezó a crecer en una nueva dirección. Sin embargo, a principios del IV siglo, con esa aparición de Constantino, un emperador que simpatizaba con el movimiento cristiano, el cristianismo se enfrentaba a su prueba más severa, porque si bien exteriormente fue siempre combatido, surgió un enemigo interno, porque resultó que al no ser perseguidos, relegaron a Dios. Y muchos debieron luchar por retener su pureza original doctrinaria y la forma de practicar la vida cristiana ante las desviaciones
de la doctrina que comenzaron. Entonces, esto último pasó a ser la batalla más importante, es decir, que cuando cesó la persecución, la doctrina y la práctica cristiana tuvo grandes y terribles heridas, porque fue abandonada la humildad, la espiritualidad, y se produjo un paulatino alejamiento de Dios, lo que fue incrementándose hasta nuestros días. Esta brevísima síntesis de la historia cristiana de siglos nos muestra que a pesar de todas las dificultades, el cristianismo se difundió por todo el mundo y Jesucristo dividió la historia en dos partes, antes y después de Cristo. También esta reseña nos lleva a valorar las preciosas herramientas de las que hoy disponemos para conocer a nuestro Dios, las que nos llegaron a través del compromiso de muchos cristianos que entregaron sus vidas, sus propias vidas, por amor de Dios y a Dios. También nos muestra que el camino siempre fue angosto y nunca resultó fácil difundir el cristianismo, porque los seres humanos son más proclives a aceptar la mentira antes que la verdad, el facilismo antes que el esfuerzo de superación. Por eso, el cristiano debe estar siempre aferrado al Señor Jesucristo y batallar con fe y compromiso verdadero, buscando siempre su victoria por encima de todos los obstáculos que se presentan.